Muy buenos días y gracias por venir. Comparecemos hoy para explicar la posición de Podemos sobre el proyecto de ley de memoria histórica y democrática, una vez concluidos los trabajos de la ponencia creada en la Comisión de Cultura a tal efecto. Y queremos decir, ante todo, que se ha alcanzado un principio de acuerdo entre tres grupos que garantizan la aprobación por mayoría de la ley, que son el grupo del Partido Socialista, el de Izquierda Unida y el de Podemos, principio de acuerdo que está todavía pendiente de su paso por comisión y su aprobación en pleno, prevista ya para el siguiente periodo de sesiones. Desde Podemos consideramos que esta ley es un buen punto de partida, es una ley que llega muy tarde, demasiado tarde para muchas víctimas, para muchos descendientes directos de las víctimas de la represión franquista, que por desgracia han fallecido sin poder dar sepultura digna a sus familiares asesinados. Por tanto, llega muy tarde, pero no deja de ser, por ello, muy necesaria, no solo para honrar la memoria de esas víctimas, sino también por cuestiones, consideramos, de salud democrática de Andalucía y del conjunto del país. Consideramos además que la ley sale mejorada del trámite parlamentario que se ha realizado hasta ahora, entre otras cosas porque, y es una satisfacción para nosotros, la práctica totalidad de las enmiendas que hemos presentado como Grupo Parlamentario Podemos han sido asumidas por los otros dos grupos que respaldan la ponencia. De 17 se han aceptado 16 y sobre la enmienda restante hay todavía abierta una negociación sobre una transaccional con el Partido Socialista, sobre la que tenemos también bastante avanzado el acuerdo y esperamos poderlo cerrar antes de que llegue a la Comisión de Cultura. Por tanto, en cuanto al texto, nos parece un texto correcto, un texto que puede cumplir los objetivos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que están en las recomendaciones de las Naciones Unidas y del derecho internacional y que han aplicado ya antes que nosotros otros países que han pasado por experiencias parecidas de dictadura, de represión sangrienta. Pero al mismo tiempo nos parece y nos preocupa muchísimo que puede quedar en papel mojado, puede quedar en un brindis al sol si la ley no se dota del respaldo presupuestario suficiente y consecuente con los objetivos de la ley. Precisamente por lo que han esperado esas familias, más de 80 años en muchos casos, pensamos que no se puede retrasar más. Y que es el momento, por tanto, de ser responsables con la memoria, con el deber de memoria y con las víctimas. Las enmiendas que nosotros hemos presentado son enmiendas que hemos redactado de la mano del movimiento memorialista, de la mano de los colectivos de víctimas y teniendo en cuenta sus peticiones. Una enmienda fundamental, aunque pueda parecer menor, pero no lo es a nuestro modo de ver, es el propio nombre de la ley. El proyecto llegó como Ley de Memoria Democrática y sale de la ponencia como Ley de Memoria Histórica y Democrática. Nos parecía que mantener el término democrática era fundamental porque estamos reivindicando un legado democrático. Fue por la democracia, por los valores democráticos por los que murieron tantos miles de personas. Pero al mismo tiempo creemos que mantener el concepto de memoria histórica, que es un concepto internacionalmente aceptado y reconocido para situaciones como las que afronta esta ley, era fundamental también en este proyecto. También nos parecía esencial que la ley contemplara mecanismos de rendición de cuentas, y esta era una petición también de las víctimas y el movimiento memorialista, mecanismos de rendición de cuentas sobre la financiación de la Junta para cualquier actividad relacionada con la ley. Nos parece que es fundamental que haya transparencia sobre los fondos dedicados a la memoria, tanto los que administra directamente la Junta como la financiación de colectivos y asociaciones, grupos de investigación, etcétera. Y nos parecía fundamental, y ese es el punto que todavía está en negociación, aunque como decía la negociación está bastante avanzada, que desde Andalucía seamos pioneros a la hora de promover una comisión de la verdad. La comisión de la verdad, es cierto que las recomendaciones de la ONU la establecen como recomendación a nivel de los Estados, pero también es cierto que Andalucía como comunidad autónoma no puede eludir
la responsabilidad que tiene en este tema. Y no puede eludirla porque además es en esta tierra donde más se cebó la represión franquista. Quizás ese es uno de los datos que no conocen lo suficiente las andaluzas y los andaluces, pero más de 1 de cada 3 víctimas de la represión franquista eran de esta tierra, eran andaluces. 47.000 personas siguen esperando enterradas en fosas comunes y en cunetas de Andalucía. Y por tanto, Andalucía tiene una responsabilidad especial. Nos parecía que había que ser vanguardia en este ámbito y que no es incompatible en absoluto que nosotros pongamos en marcha trabajos que permitan recoger testimonios orales, que permitan recoger documentos escritos, antes de que se nos mueran todavía más descendientes directos de las víctimas que puedan aportar esos testimonios. Tenemos que hacerlo ya, tenemos que empezar inmediatamente, y que recopilar esa información será fundamental para cuando se logre lo que nosotros consideramos que es un objetivo necesario, fundamental, que es que haya también una comisión de la verdad a nivel del conjunto del Estado español. Decía que sobre eso hay negociación y el objetivo es que dentro de una figura que contempla la ley, que es el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática, se cree una comisión de trabajo con esas funciones de recoger testimonios orales, de recoger documentación y de tener centros de atención a las víctimas cercanos a toda la población andaluza para poder llevar a cabo ese trabajo. Sobre esos principios tenemos de momento un acuerdo, los 3 grupos que impulsamos el acuerdo de la ponencia de la Ley de Memoria. Es fundamental que se establezca esa verdad sobre lo que ocurrió sin equidistancias. Las personas que murieron fueron asesinadas por defender la democracia y por defender la justicia. Y por tanto una sociedad democrática debe reconocerlo como fue, como ocurrió. Y porque además consideramos que el dolor no se acaba cuando se van a la tumba los descendientes directos de esas víctimas, sino que es un dolor heredado, es un dolor que vive todavía en los nietos. En muchos casos los descendientes directos incluso han muerto sin saber muy bien, porque se les escamoteó el relato, se les escamoteó la verdad, sin saber muy bien lo que les pasó a sus familiares, o con relatos distorsionados de lo que les había ocurrido. Y han sido los nietos, desde el principio de este siglo, los que han reclamado que se haga justicia con sus abuelos y con las causas por las que murieron. Por tanto, se lo debemos a todos. Y no se cierran las heridas pasando página en falso. Como se ha dicho ya más de una vez, para pasar una página primero hay que leerla. En ese sentido, nos parece que los objetivos de esta ley, los objetivos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, requieren un esfuerzo, como decía al principio, consecuente. El presupuesto de memoria democrática para el año 2017 que ha presentado el Gobierno andaluz es de 1.200.000 euros, de los que casi la mitad se van en gastos de personal. Para exhumaciones estaban previstas en el proyecto 200.000 euros y para identificación 120.000 euros. Para pruebas de ADN que se van a realizar en el marco del convenio que la consejera de Cultura anunció este verano con el Grupo Genio de la Universidad de Granada. Bien, nos parece que eso es claramente insuficiente. En la negociación presupuestaria que se ha hecho en paralelo a la negociación de la ley, Podemos ha conseguido que el Gobierno andaluz se comprometa a aumentar esa inversión, pero nos parece que la cantidad que han puesto encima de la mesa, 150.000 euros más, sigue siendo clarísimamente insuficiente. Queremos resaltar que eso ha sido a petición de Podemos, pero que ha sido insuficiente y que nosotros hemos presentado una enmienda a los presupuestos para el año que viene que tiende a aumentar en 1.400.000 euros más el presupuesto para memoria histórica y democrática. Aún así seguiría siendo insuficiente. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque la propia Junta ha establecido un mapa de fosas, ha establecido un número de víctimas y hay cálculos de expertos que nos dicen cuál sería el presupuesto necesario para exhumar a esas 47.000 víctimas que siguen en fosas comunes y para identificar sus restos y cruzarlos con los de sus familiares mediante pruebas de ADN. Pues bien, con la partida prevista por el Gobierno andaluz, incluyendo esos 150.000 euros más que se han comprometido a añadir, necesitaríamos 230 años para cumplir el artículo 5.1 de la ley, que no dice otra cosa que el objetivo de la ley es exhumar e identificar a todas las víctimas que están en fosas comunes. Y digo bien todas,
Pues bien, para que sean todas exhumadas e identificadas, hace falta un presupuesto consecuente. Por eso nosotros vamos a pedir que haya un plan a 10 años vista. Nos parece que habiendo esperado 80 años no podemos retrasarlo más. Un plan a 10 años vista con una programación presupuestaria anual consecuente con ese objetivo. Y ese va a ser nuestro trabajo en lo sucesivo. Estamos todavía cerrando los últimos flecos de la ley, pero pensamos que el año 2017 tiene que ser el año en el que, de la mano del movimiento memorialista, de los movimientos sociales, de los colectivos de víctimas, seamos capaces, si de verdad hay voluntad política por parte del Gobierno andaluz, de poner en marcha ese plan que garantice que a 10 años vista todas las víctimas andaluzas que siguen en fosas comunes sean exhumadas y sean identificadas. Y hacemos, y con esto termino, un llamamiento también a los medios de comunicación. Creemos que vuestra colaboración es fundamental para que se normalice la situación de un país democrático, que es simplemente mirar a su historia, interpretarla correctamente, contarla correctamente también a los niños y a las niñas en el sistema educativo. Y la ley contempla contenidos de educación relacionados con la memoria histórica que durante décadas se han escamoteado también a los niños y a las niñas andaluces. Es decir, es fundamental el papel de la educación, pero es también fundamental el papel de los medios de comunicación para que en España podamos hacer, y en Andalucía en primer lugar, lo que ya se ha hecho en el resto de Europa, y es hacer un relato correcto de lo que fueron los crímenes del fascismo y, en el caso de España, de la versión de aquí del fascismo, que no es otra que